esas falsedades de la realidad, hoy les presentamos este libro, España contra Cataluña, historia de un fraude. Está escrito por Jesús Lainz. Un libro en el que seguramente encontrarán muchos elementos que ponen en cuestión algunos asuntos que los agiógrafos de la historia catalana pretenden dar por buenos. Don Jesús Lainz, muy buenas noches. Buenas noches. Una cosa, sin lugar a dudas, es defender la secesión de Cataluña, y cada uno está en su derecho de hacerlo. Y otra cosa es hacerlo amparándose en datos que no son reales. ¿Cómo es posible que podamos tolerar en pleno siglo XXI que algunos vendan una historia que es una falsedad y que no obedece a la realidad? Bueno, realmente cada uno tiene, como has dicho muy bien, el derecho a defender lo que estime conveniente. El problema no es que existan los separatistas y que mientan. El problema es que el Estado lo haya permitido durante 40 años, que el Estado haya incumplido las leyes y los preceptos constitucionales que le obligaban a tomar medidas contra la utilización de la escuela para fines adoctrinadores, y entonces el resultado con el que nos encontramos 40 años después es que los catalanes están envenenados por un relato absolutamente fantasmagórico, absolutamente mítico, que es el que ha conducido a que hoy puedan decir que España nos roba, pero el España nos roba no hubiera podido germinar en un suelo que no hubiera sido abonado durante 40 años con el odio a España, evidentemente. ¿Y quién es responsable de haber generado esa atmósfera de odio hacia España que se vive en algunos sectores en Cataluña? Por un lado, los gobiernos nacionalistas catalanes, que desde hace 40 años, por supuesto, han aprovechado el estado de las autonomías no para la buena gestión de la cosa pública, sino para su propia dinamitación interna, y luego también hay que tener en cuenta que los gobiernos desde Adolfo Suárez hasta hoy no han hecho nada, ni desde el punto de vista ideológico, no se ha plantado cara a la avasalladora ingeniería ideológica nacionalista, y desde el punto de vista legal se ha permitido hacer, entre otras cosas, por ejemplo, la inmersión lingüística, ¿no? Que fue el gobierno Aznar en el 98 el que se negó a presentar el recurso contra la ley de normalización lingüística. Pero esto no siempre ha sido así. A España nadie la insulta mientras haya un catalán. ¿Quién pronunció esa frase? Efectivamente, eso fue uno de los versos que se tiraban en octavillas a la entrada de Prim cuando regresó de la guerra de África, porque en el siglo XIX, hoy en día no se suele recordar, se recuerda siempre el 11 de septiembre de 1714 como si fuera la única fecha de la historia de Cataluña digna de ser recordada. Sobre ella también podríamos hablar mucho, por cierto. Pero en todo el siglo XIX, que es el siglo, digamos, peliagudo, el siglo en el que nace el propio nacionalismo catalán, por lo tanto, el siglo que debería dar algún tipo de explicación a por qué nace el nacionalismo, ¿no? Pues en ese siglo, como has dicho tú antes, la región más patriótica, la primera en enviar voluntarios a las guerras de Cuba, a las de Filipinas, a las de Marruecos, era siempre Cataluña, la región más imperialista, la región que más exigía a los gobiernos españoles que no cedieran ni un milímetro a los separatistas cubanos, fue precisamente Cataluña. Y eso es una cosa que no se suele recordar. La portada del libro, por ejemplo, es una buena imagen que resume lo que acabo de decir, porque, no sé si lo pueden ver los televidentes, es el embarque de los voluntarios catalanes para la guerra de Cuba. Y supongo que con la imagen se dice todo, ¿verdad? ¿Cuáles son algunas de las grandes mentiras que han acuñado los nacionalistas catalanes? Fundamentalmente que Cataluña es una nación conquistada hace exactamente 300 años y 2 meses, el 11 de septiembre de 1714, ¿no? Y a partir de ahí arranca toda una construcción mítica de que en ese momento Cataluña perdió su independencia secular, que pasó a formar parte de España como si hasta ese momento no hubiera formado parte de ella, y luego, no solamente a partir sobre todo del 98, la fecha que simboliza la portada del libro, no solamente se criticó la situación de la España de la época, es decir, el fracaso político, económico y militar de la España del 98, sino que se puso en solfa, se criticó toda la historia pasada de España. Es decir, toda la historia de España había sido un error, la leyenda negra la adoptaron en toda su plenitud, y mientras que la España castellana era la España negra, oscurantista de la Inquisición, retrógrada, militarista e impositiva,
Cataluña había sido democrática ya desde la Edad Media, liberal, emprendedora, etc. Y entonces eso es un mensaje que ha cuajado muy profundamente en los catalanes y hoy en día, evidentemente, ninguno de los catalanes que hoy defienden la separación de España saben eso. Es decir, nadie se va a meter en profundidades sobre si es verdad o mentira lo que escribió Fray Bartolomé de las Casas o sobre si es verdad o mentira lo de los tercios de Flandes. Pero esa percepción general de que Castilla es la parte oscura, dictatorial y tiránica de la que Cataluña tiene que separarse, es más que un pensamiento, es un sentimiento que comparte una parte probablemente mayoritaria de los catalanes. Sin embargo, el catalán es un pueblo plural, como cualquier otro. Hay catalanes que piensan de una manera, otros de otra. Sin embargo, hay algunas realidades que molestan muchísimo a los catalanistas antiespañoles, que es la constatación, por ejemplo, de que otros piensan de otra manera. Por ejemplo, de la participación de catalanes en la propaganda franquista. Claro. Sí, sí, bueno, empezando porque las dos principales cabezas religiosas que se pusieron al frente de la cruzada, que bautizaron ellos, fueron dos catalanes, ¿no? El cardenal Pla y el cardenal Gomá. Y, por cierto, el cardenal Pla tuvo una historia muy divertida, el padre de Eduardo García Serrano, cuando consiguió que no le editaran la fiel infantería, no, que la retiraran del mercado. La retiraran después de haber ganado el Premio Nacional José Antonio, porque... No, el Premio Nacional de Literatura. Efectivamente. En 1941, en la final con la familia de Pascual Duarte de Camilo José Cela. Es Camilo el que le comunica a mi padre que ha ganado el Premio Nacional de Literatura. Y nada más ganarlo, es retirado, y está 17 años retirado por la censura, porque el citado cardenal acusa al libro de un excesivo amor por el enemigo y de utilizar un lenguaje extraordinariamente volteriano. Efectivamente. Entonces, está 17 años retirado del mercado, nada más recibir el Premio Nacional de Literatura, por su excesivo amor hacia el enemigo, o sea, hacia el bando republicano, y por el lenguaje extraordinariamente volteriano de los personajes. Don Ramón Pi, ¿qué le parece a usted todas estas falsedades sobre las que algunos han construido una historia diferente a la real? Bueno, esto usted, que es catalán, como usted, lo sabe tan bien como yo, que también soy catalán. Y es verdad que hay muchos sentimientos que a lo mejor tienen algún pozo remoto de realidad, que se han magnificado y que han cuajado muy bien ahí. Pero en el resto de España, los catalanes estábamos muy acostumbrados a que en general, con una mezcla de envidia y admiración, se nos dijera, no, es que lo que pasa es que los catalanes sois otra cosa, pero eso era más bien admirativo. Claro. Y entonces los catalanes, muchos catalanes, se creían de buena fe que es que efectivamente son otra cosa. Y cuando las vacas son flacas, enflaquecen, entonces eso de que los catalanes somos otra cosa es muy fácil revertirlo y manipularlo en una dirección separatista. Eso es lo que me parece que es una de las cosas que ocurren en este punto, ¿no? Martu Garrote, ¿por qué la izquierda ha sido tan tibia en la defensa de la unidad de España y cada vez que alguien habla de esa defensa de la unidad le tildan de facha? Yo no creo que la izquierda haya sido tibia, yo creo que hay quien estaba interesado en que España fuera solo suya y en cambio en la izquierda estamos interesados en que España sea de todos nosotros, y creo que ahora mismo lo ha dicho Pedro Sánchez hasta que le duele la boca decirlo. Queremos que Cataluña siga siendo España, creemos que todos juntos estamos mejor y que separados perdemos todos, pierde Cataluña pero pierde también España, aunque creemos que en este sistema en el que estamos ahora estamos un poco cojos y que una reforma constitucional que nos adaptara a las necesidades de todos, porque es verdad que Cataluña se queja, y con razón, de que el sistema de financiación les perjudica, pero también nos perjudica a los madrileños, también perjudica a Baleares, en cambio pues el cupo vasco les beneficia, el foro navarro es otro beneficio. Bueno, en fin, habría que sentarse entre todos y decir, bueno, hemos vivido bien 30 y pico de años, pero ya no estamos bien, y si queremos seguir viviendo otros 30 y pico, 50 o 100 años más, pues tendremos que reorganizarnos de manera que estemos todos de acuerdo. Entonces yo creo, de verdad, que acusarnos a los socialistas de no querer la unidad de España es absolutamente injusto, porque vamos, aquí me tenéis, digo España y no Estado español,
y quiero que Cataluña sea España y no tengo ningún problema en ello. Bien, ¿qué haces? Moikel, ¿por qué los activistas del nacionalismo catalán ridiculizan lo andaluz como arquetipo de lo español? Por envidia cochina, se llaman, ¿no? Ese tipo de... Andalucía ha dado grandes literatos, grandes pintores, grandes pensadores, grandes filósofos. Entonces Andalucía es una tierra muy culta, donde han pasado muchísimas civilizaciones, desde los fenicios hasta los árabes, que te voy a contar, ¿no? Así que hablar de esto de Andalucía es una cortedad de mira, ¿no? En relación a la ridiculización y a lo que está pasando ahora mismo con lo que acuñan estos señores de que España nos roba, pues efectivamente es un problema que viene desde las escuelas. Entonces, cuando tú educas a una persona desde pequeño en una situación personal de odio hacia una familia, imagínate que tú estás en casa y dices al señor tal que los del cuarto hay que tus primos son muy malos porque tenemos un negocio y tu primo se lo ha robado y tal y cual, pues tú crías a esta persona en el odio y ese odio luego pues es muy difícil quitarlo. En relación a lo que contestabas tú antes también a Martu de lo de la izquierda, hombre, lo que pasa es que se produce muchas veces una esquizofrenia, ¿no? Porque Pedro Sánchez dice una cosa en Madrid y los líderes del PSC dicen otra cosa distinta en Cataluña, ¿no? No se aclara. Entonces, claro, al ciudadano normal no le llega esa esquizofrenia. Bueno, pues la tienen todos los partidos. La Izquierda Unida apoya al PSOE en Andalucía y al PP en Extremadura. Bueno, esquizofrenia, la que se está viviendo estos días en diversas localidades catalanas. Les vamos a poner un ejemplo, Sant Cugat del Vallès, donde desde hace unos días cuelga una enorme señera, una enorme bandera catalana en el monasterio. Una abadía benedictina del siglo IX, que ven, ahí la ven, en esa imagen, decorada con esa enorme bandera. Lo cual nos hace pensar, ¿qué pasa con la Iglesia catalana? ¿Decide ceder los lugares de culto para hacer política? Es una pregunta que nos tenemos que hacer. O, por ejemplo, otra imagen también de Sant Cugat, donde han decidido llevar adelante una iniciativa curiosa que la han llamado Muts i a la gàbia, que quiere decir mudos y a la jaula, que es un remedo de la expresión que se utiliza en teatro de mutis y a la gavia, lo que en castellano solemos decir hacer mutis por el foro. Bueno, pues muts y a la gavia, mudos y en la jaula, la han querido representar poniendo varias urnas de cartón y encerrarlas en una jaula, en un simbolismo que quiere decir aprisionar, encerrar, enjaular la libertad de expresión de los ciudadanos catalanes. Tenemos comunicación con la presidenta de Vox en Barcelona, Ariadna Hernández. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Cuéntenos, Ariadna, ¿qué son este tipo de iniciativas que se están viendo en Sant Cugat y que usted ha denunciado en las redes sociales? Bueno, a ver, antes de nada, quisiera decir que yo no tengo nada en contra en que esté la bandera catalana, porque la bandera catalana es mi bandera y estoy orgullosa de ella. Lo que me indigna es que la cuelgue la ANC en el monasterio, porque la ha colgado la ANC en el monasterio, lo ha permitido el párroco, y que no haya sido la primera ocasión en la que el monasterio, en este caso una parte de la Iglesia, haya permitido pues estas iniciativas. Ya hace un año la ANC también colgó desde el campanario una estelada, que ya no es la señera, sino que es la estelada, porque ya que estaban reclamando pues un referéndum, ¿no? Entonces, lo que quiero dejar claro es que la Iglesia somos el conjunto de los católicos, y yo como católica me considero parte de la Iglesia y creo que este rector se está aprovechando de su posición para hacer que sus ideas separatistas pues tengan peso y se estén adueñando pues de un emblema como es el monasterio, que es una parte una imagen muy importante y emblemática de la ciudad de Sant Cugat. Yo le doy la razón, Ariadna, en que la señera también es mi bandera, yo soy catalán, igual que es la española, puesto que soy español, pero coincido con usted en por qué en un lugar de culto se pone la bandera no por un sentimiento territorial, sino político. Quizá la diócesis de Tarrasa, que es de la que depende Sant Cugat, debería haberse manifestado. No da la impresión de que la Iglesia catalana haya dicho nada, ¿no? Claro. No, a ver... como lo ha colgado la ANC, que es lo que he comentado, la ANC ha dicho que la ha colgado porque lo que pretende es mostrar que Sant Cugat quiere votar el 9 de noviembre, ¿no? Esa es la idea, no es porque se esté diciendo que el monasterio de Sant Cugat es catalán porque no cuelgan banderas españolas. Es decir, a mí no me importaría, ¿no?, que es la Iglesia catalana y que colgase la bandera catalana como si colgase la española, ¿no? El problema es que la está utilizando un símbolo de una parte de España, de Cataluña, para hacer política, ¿no? En ese sentido, pues fomentar el separatismo, que el separatismo
separatismo, nacionalismo lo que hace es crear confusión, ¿no? Es perturbador y lo que fomenta pues son unos sentimientos, el egoísmo, la envidia, la codicia, el odio, la soberbia, y creo que eso es inmoral y los cristianos no podemos permitir que esas personas desde puestos importantes de una institución universal como es la Iglesia pues fomenten esto, y por eso lo he denunciado públicamente y he hecho mención al Twitter, a la dirección de Twitter del Papa. Y esa otra iniciativa que hemos visto, las urnas enjauladas, el MUTS y Alagabia, ¿eso viene a demostrar que el Ayuntamiento de Sant Cugat, por ejemplo, está siendo colaboracionista con esta iniciativa a todas luces ilegal? Hombre, totalmente, totalmente. En Sant Cugat hay mayoría absoluta de Convergencia y Unión, y desde que han tenido y han podido disfrutar de esa mayoría absoluta, bueno, han dejado la ciudad al servicio del separatismo. Es decir, esta misma tarde, además de que había dos carpas en la calle más céntrica de la ciudad, de Esquerra Republicana y de la ANC y de las CUP, había gente, trabajadores del ayuntamiento, que estaban colgando estos lacitos amarillos que van colgando por las farolas de Sant Cugat, pancartas de 9N de ir a votar, y luego el ayuntamiento ha colocado una estelada gigante en un mástil en la plaza del ayuntamiento de Sant Cugat, ¿no? Y no es la primera vez, ¿no?, que cuelga esteladas, que luego las ha ido quitando, pero esta vez se ha visto con el poder suficiente de poder tenerla, de instalarla la víspera del 11 de septiembre y ahí pues la han dejado y la ve todo el mundo y no hace nada. Por lo tanto, sí, el Ayuntamiento de Sant Cugat, que además el día de la consulta va a hacer que los autobuses funcionen como si fuera un día laborable, pues está utilizando los recursos públicos y el dinero de los ciudadanos de Sant Cugat pues para su objetivo político. Sí, sí. Bueno, pues ya nos contará la semana que viene qué tal se les da este domingo por Sant Cugat. Ariadna Hernández, presidenta de Vox en Barcelona, muchas gracias por atender la llamada del gato. A vosotros por interesaros. Hasta luego, buenas noches. Don Jesús, ¿qué le parece todo lo que se está viviendo en pueblos y ciudades de Cataluña, todo lo que están montando de cara a este domingo? La consecuencia de 40 años de ausencia de Estado de Derecho. Al fin y al cabo es lo mismo que viene pasando desde entonces. Lo que pasa es que, claro, el agua se ha ido embalsando y ahora hay una presa enorme que cualquier día se rompe. ¿Es reversible todo este proceso que se está viviendo en Cataluña? Sería reversible con dos condiciones. La primera, que se aplique la ley, con todas sus consecuencias, a gobernantes y a todo tipo de personas que hayan incumplido la ley, desde el director de un colegio que se haya negado a respetar el derecho de los padres a escolarizar a sus hijos en la lengua materna, hasta, por supuesto, los gobernantes de la Generalidad que podían ser reos de sedición. Eso sería el primer paso, es decir, que se aplique la ley, que sea verdad que España es un Estado de Derecho, como dice la Constitución. Y, en segundo lugar, el siguiente paso sería dar la guerra ideológica en libertad y en igualdad de condiciones en cualquier ámbito social, en los medios de comunicación, en las escuelas, en cualquier sitio. Es decir, que en primer lugar las escuelas no sean centros de adoctrinamiento, sino centros de educación, y luego, por supuesto, que en Cataluña haya la libertad para poder defender cualquier cosa en igualdad de condiciones durante el tiempo suficiente, no de aquí a 3 meses, durante el tiempo suficiente, probablemente equivalente a estos 40 años de dictadura totalitaria, para que los catalanes puedan informarse y, por lo tanto, tomar las decisiones adecuadas en libertad y en total fair play, ¿no? Es la frase que se tenía que usar. Eurico Campano, ¿qué impresión le da todo esto? Bueno, a mí no me extraña ver esa bandera colgando de un lugar sagrado, porque el papel de la Iglesia en el nacionalismo catalán, al igual que en el nacionalismo vasco, como todo el mundo sabe, es medular. Es decir, el germen del nacionalismo catalán es Montserrat, básicamente, ¿no? como icono de los nacionalistas, de la misma forma que ETA no podría entenderse en el caso del nacionalismo vasco sin la necesaria colaboración de buena parte de la Iglesia vasca. Yo coincido con lo que dice el profesor Lainz, es decir, habría que de una vez por todas dar esa batalla, enseñarles a estos aprendices de demócratas que la primera condición necesaria de un Estado de Derecho es precisamente el respeto a la ley, no esto que tanto invocan de votar. Eso viene después, ¿no? Pero lo que define, lo que
caracteriza a un Estado de Derecho es que la ley se cumpla, ¿no? Y la culpa, pues yo ya lo he dicho alguna vez en esta mesa, no la tienen ellos, sino que un Estado con todo su inmenso potencial, como sabemos, para pasar por encima prácticamente de todo y de todos, pues no tenga el coraje suficiente para dar esa batalla. Educativamente, pues yo creo que esto está perdido, es muy difícil revertir una situación de prácticamente 4 décadas, ¿no? Y simplemente terminar constatando que para mí lo preocupante es la desafección que se genera en el resto del territorio nacional con respecto a los catalanes. Yo estoy seguro que si ahora mismo, lamentablemente, hacemos una encuesta por cualquier provincia española, que no sea una de las 4 catalanes, pues habrá muchos españoles que confiesen su hartazgo y a lo mejor hasta alguno o más de uno dicen, pues que se vayan ya de una vez, ¿no? Entonces, claro, habría que explicarle a todo el mundo que España no podría ser tal sin Cataluña y al revés, Cataluña no sería lo que es sin España. Eduardo, ¿qué va a pasar el domingo? Bueno, pues el domingo sacarán las urnas a la calle, harán ese picnic que no es ni una cosa ni otra, ni un referéndum, ni una consulta popular, un picnic que se prolongará durante 15 días probablemente, como ya han anunciado. Por cierto que en Sierra Leona los referéndums son más cortos y más serios, no tardan 15 días en hacer un referéndum en Sierra Leona. Y bueno, pues sacarán a la calle, los Mossos d'Esquadra obedecerán al conseller de Interior de la Generalitat Catalana y presentarán los resultados ante el mundo, como la voluntad inapelable de los catalanes de separarse de España. Porque lo que ha sucedido, a donde hemos llegado hoy, es, yo no me voy a referir al Estado, como os habéis referido vosotros, sino que voy a utilizar la terminología de Martu, voy a hablar de la nación. La principal materia prima de una nación, que es un concepto además de político, histórico, geográfico y real, es un concepto emocional, sentimental, metafísico. Eso, la principal materia prima de una nación es la voluntad común de ser. Bueno, pues esa voluntad común de ser en Cataluña, respecto de la nación española, ha desaparecido. Ha sido fulminada, literalmente, en 35, 40 años. Yo no hago responsable de eso a los separatistas, en absoluto. El adversario hace su juego porque está en su propia naturaleza. Yo hago responsable a los gobiernos de España que les han dejado hacer lo que han hecho. ¿Y cuándo comenzó esto? No hace falta irse a las hemerotecas. No. El día en que el gobierno de España, de la nación española, consintió que en la mochila escolar de un niño catalán se metiese un libro en el que se dice el Ebro es un río catalán que nace en tierras extrañas, ahí comenzó todo. Martu, ibas a añadir algo. Sí, a mí lo que más pena me da de todo esto es que el otro día escuchaba que las razones que daba alguien desde Cataluña para independizarse, ¿no? Para querer votar sí, era que quería huir, ¿no?, de esta España corrupta, del PP, de recortes, no sé qué. Yo me daban ganas de irme con ellos, ¿sabes? Es que yo también quisiera independizarme del PP, pero es que la solución para independizarse del PP no es irse de España, es votar a otra cosa, ¿no? Lo peor de todo esto es que Mas en Cataluña, arropado de una señora, pues está intentando tapar las movidas de CiU, los Pujoles, el Palau, Millet y tal, ¿no? Y aquí Rajoy, callado y desde un plasma y con una bandera española, pues está tapando Gürtel, Bárcenas, Púnica, ¿no? Y pretendían ambos que mientras estuvieran peleándose y jugando con la unidad de España, no se hablara de la corrupción en la que vivían unos y otros, ¿no? Y el problema es que no solo no han conseguido tapar la corrupción, sino que ahora la corrupción es un escándalo y además la unidad de España está en grave riesgo, ¿no? Con lo cual el objetivo no se ha conseguido. Pues quizá una de las maneras de garantizar la unidad de España es leer libros como estos. Don Jesús, me imagino que habrá tenido un gran éxito en Cataluña este libro. Pues me consta que no, porque hay una enorme cantidad de librerías que se han negado a comprarlo. Así que es realmente difícil que los catalanes hayan tenido acceso a él. Vaya, pues una pena, porque yo creo que en la libertad está justamente la capacidad de luego tomar decisiones cada uno, ¿no le parece?
Pues sí, pero... España contra Cataluña, historia de un fraude. Una lectura más que recomendable si quieren conocer la verdad de una historia que algunos cuentan como no fue exactamente. Gracias, Jesús Lainz, por habernos acompañado. De nada, muchas gracias. Muy buenas noches. Momento de saber qué es lo que nos están diciendo nuestros espectadores. Sira, cuéntanos, ¿qué nos dicen? Pues nuestros espectadores también quieren participar en este debate sobre Cataluña de cara a lo que pueda ocurrir el próximo domingo. Santi considera que desde la transición no se ha hecho nada más que ceder ante el nacionalismo. Javier pregunta que Cataluña está perjudicada con la financiación y se responde a sí mismo y dice: somos todos los españoles los que pagamos sus caprichos. Dori es aún más tajante y dice: destitución de Artur Mas y suspensión de autonomía ya. Y añade: estamos hartos. Marta cree que esta situación ya no se revierte, no en unos meses, desde luego. Si yo les pregunto artritis, artrosis, osteoporosis, estoy convencido de que les viene a la cabeza una cosa: dolor. El dolor que todos los que sufren estas patologías tienen. Ahora, desde Biosalud Natura, quieren que conozcamos cómo decirle adiós al dolor de una forma rápida y eficaz. ¿Cómo? Muy sencillo. Analgidol. ¿Qué es Analgidol? Analgidol es un gel analgésico natural que va a conseguir con tan solo 2 aplicaciones que ustedes digan adiós a ese dolor de artritis, artrosis y osteoporosis. ¿Cómo lo pueden conseguir? Muy sencillo. Hay que marcar el teléfono que aparece en pantalla, el 91-391-8989, y los profesionales de Biosalud Natura se lo harán llegar a su domicilio. Pero si llama usted y es de los 50 primeros en marcar y dice que llama de parte del Gato al Agua, atención, automáticamente este gel, que está valorado en 49 euros, lo recibirá